¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video gramatical. Mi nombre es Rubén Oropesa en Customer Service College y el día de hoy nos vamos a enfocar en hacer preguntas de información en inglés usando el presente simple. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tengo una pregunta. La pregunta es, ¿Do you study? En presente simple, pero esta es una pregunta de sí o no. Do you study? Por ejemplo, yes I do, no I don't. Que si estamos tomando cursos dentro de nuestra escuela actualmente, ya estamos familiarizados con la estructura. El auxiliar do, persona y verbo. Do you study? Si es tercera persona, hay que recordar que se modifica a does. Pero en este caso, como ejemplo, do you study? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en preguntas de información. No un yes or no, pero más específicos. Para mantener la clase fácil, vamos a continuar con study como verbo. Por ejemplo, do you study? Yes, I do. Or no, I don't. Pero en este caso, yo le agrego what. ¿Qué significa what? Exacto, es que. Entonces, yo puedo decir o preguntar, ¿Do you study? Yes, I do. Pero ahora más específico, ¿What do you study? What do you study? ¿Cómo podemos contestar? Muy bien. Contesto, I study English. Porque what es una pregunta para la actividad. Y como podemos ver aquí, es relativamente fácil hacer preguntas de información más específica. Solamente le agregamos el what o mi pregunta de información enfrente de la pregunta de sí o no. En este caso, what do you study? En tercera persona, recordemos que el auxiliar se modifica. El verbo sigue estando en forma simple, pero mi auxiliar es, ¿cuál es la pronunciación? Does. En este caso, does she study? Y yo contesto, yes, she does o no, she doesn't como pronunciación. Pero para información más específica, solamente agrego la pregunta WH question al inicio, ¿no? What does she study? She studies English. Porque what is a question for activity. Es la pregunta para la actividad. Vamos a ver otra WH question. Mismo tema. Do you study? Yes, I do. No, I don't. But now my question is, where? Where do you study? ¿Qué significa where? Exacto. ¿Dónde? Entonces, yo pregunto, where do you study? Y mi respuesta es, I study in a school. O más específico, I study at Customer Service College. Porque where es la pregunta para el lugar. What, ¿qué? Where, ¿dónde? Un ejemplo más, continuemos. Do you study? Yes, I do. When do you study? When. ¿Qué significa when? Exacto. ¿Cuándo? En este caso, yo puedo decir, I study in the mornings. Yo estudio en las mañanas. O I study on Mondays and Wednesdays. I study on Tuesdays and Thursdays. On the weekends. Porque when es la pregunta para el tiempo en general, ¿no? Como, when do you study? ¿Cuándo estudias? Y la pronunciación, when. Sin embargo, si quiero ser más específico, nuevamente, do you study? Yes, I do. Pero mi pregunta ahora es, how often? Escuchemos la pronunciación. How often? How often do you study? Muy parecido a when en cuanto a pregunta, pero ahora yo contesto, I study every day. Yo estudio todos los días. En este caso,
How often es pregunta para la frecuencia, ¿no? ¿Qué tan seguido haces la actividad? How often do you work on Sundays? How often do you study on the weekends? How often do you go to the gym? ¿Qué tan seguido? Y aquí podemos contestar con frases para frecuencia, que son adverbos de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, how often do you study on Mondays? I always study on Mondays. Entonces, vamos a analizar unos adverbios de frecuencia que podemos usar con how often. Yo puedo decir always. ¿Qué significa always? Siempre. Por ejemplo, how often do you watch TV at night? ¿Qué tan seguido ves tele en la noche? I always watch TV at night. Always. También tenemos usually. Usually. ¿Qué significa usually? Parecido en español, ¿no? Usualmente. Por ejemplo, how often do you drink coffee in the mornings? In my case, always, siempre. Pero en este caso, I usually drink coffee in the mornings. Yo usualmente tomo o bebo café en las mañanas. Después tenemos often, como en la pregunta, how often. Vamos a ver. How often do you do your homework? ¿Qué tan seguido haces tu tarea? I often do my homework. Yo seguido hago mi tarea. Y también aquí tenemos sometimes. What is sometimes? La pronunciación sometimes. I sometimes go to the gym. Yo a veces voy al gimnasio. Sometimes. Después está rarely. Un poquito difícil en la pronunciación. Rare. Rarely. Rarely. For example, how often do you wake up early on the weekend? ¿No? ¿Qué tan seguido te levantas temprano el fin de semana? I rarely wake up early. Y la última, never. Never. Nunca. Por ejemplo, I never work on Sundays. Entonces, dentro de la pregunta how often, podemos usar estas frecuencias agregándolas después del sujeto, ¿no? I always, usually, often, sometimes, rarely, never. ¿Qué podemos usar para contestar alguna pregunta o en mi vida cotidiana, ¿no? Hablando de rutinas en inglés. Continuemos con otra pregunta, WH question. Do you study? Pero aquí, why. ¿Qué significa why? ¿Por qué? Por ejemplo, why do you study English? Y la respuesta, I study because it's important. Entonces, para preguntar es why y para contestar because. La pronunciación because. Why do you work? I work because I need money, porque necesito dinero. Why do you study? I study because English is important. El inglés es importante. Para preguntar why, para contestar because. Nuevamente, analizando WH questions con el presente simple. Do you study? Yes, I do. Who do you study with? Entonces, aquí vemos who es quién. Y en español preguntamos con quién, ¿no? With who. Y en inglés se hace como un sándwich. Se empieza la pregunta con who, se termina con with. Entonces, who do you study? With. O para decir con quién trabajas, who do you work with? Empezamos la pregunta con who, la cerramos con with. Es la única modificación. En este caso, who do you study with? I study with my friends. Yo estudio con mis amigos. Who is a question for person. Es la pregunta para la persona, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a practicar
preguntar con información más específica en inglés usando el presente simple. What? What do you do on weekends? Where? Where do you work? When? When do you travel? How often? Who? Vamos a empezar a usar esto dentro del salón de clase y, ¿por qué no?, en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Rubén Oropesa de Customer Service College y los invito a ver nuestro siguiente video gramatical en inglés. Hasta luego.